las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Esto es V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, con las noticias de la reparación integral para los sobrevivientes del conflicto. Santiago Santa Coloma, Carlos Julio Hernández, Eberto Amor Beltrán y Marta Esteves los estaremos acompañando con el resumen de las noticias de esta semana. Hola Santiago, bienvenido. Hola Marta, un saludo especial para usted y por supuesto para los oyentes, pero también muy especial para las víctimas del conflicto. Hay que recordar que estaremos también con el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas en las diferentes regiones del país. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Así que bienvenida María Patricia al gobierno, a este reto, a esta enorme responsabilidad frente a tu comunidad, frente al país, frente a la nación, incluso frente al mundo, porque el mundo está mirando si somos capaces de reparar a las víctimas de la violencia o no. Así que una felicitación para tu familia, para ti, para las comunidades indígenas que aquí se hacen gobierno, que es una nueva agenda que no estaba muy en la agenda tradicional indígena, pero hoy son gobierno en Colombia, y para las demás comunidades que se han hecho presentes. Con estas palabras, el presidente de la República, Gustavo Petro, posesionó a la nueva directora de la Unidad para las Víctimas, María Patricia Tobón Yagarí, mujer indígena de la comunidad Embera Chamí, quien asume esta entidad para trabajar por los derechos de las víctimas del conflicto en Colombia. Y luego de su posesión en la Casa de Nariño, la directora Patricia Tobón Yagarí dio una rueda de prensa en las instalaciones de la unidad, donde habló sobre la importancia de trabajar de manera conjunta con las demás instituciones y las organizaciones sociales para fortalecer los procesos de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Para la unidad de víctimas y en este caso para mí como directora es un reto muy grande el lograr el proceso de articulación del que ya la unidad viene trabajando hace mucho tiempo, pero lograrla en este tiempo es uno de los esfuerzos más grandes, y en esto no solamente me debe acompañar el gobierno, sino también la organización social y comunitaria, y por eso yo hago este ejercicio de entrada a la Unidad para las Víctimas con todos estos actores, porque va a ser fundamental ese trabajo conjunto entre la unidad y los procesos organizativos. En este momento, pues todos los territorios reportan desplazamientos, confinamientos, violencias sexuales, reclutamientos, y nosotros requerimos realmente hacer acciones urgentes de atención articulada de diferentes instituciones del Estado, lideradas también por la Unidad de Víctimas, y esa es, nuestra búsqueda. Sin duda, no podemos avanzar si no avanzan de la mano con nosotros los liderazgos y las comunidades, la mesa de víctimas, si no avanza con nosotros también las instituciones, las entidades territoriales. Sin duda nosotros vamos a colocar, y en el caso mío como directora, todo el esfuerzo, la experiencia en la transformación de instituciones. Y yo espero que esta Unidad para las Víctimas salga fortalecida institucionalmente en términos de enfoque territorial, étnico, pero también de los enfoques diferenciales, sobre todo el acceso de las víctimas a derecho, que hagamos una cruzada porque las víctimas de este país puedan acceder a estos derechos y porque el país pueda conocer sus realidades. María Patricia Tobón Yagarí es abogada de la Universidad de Antioquia con formación jurídica en derechos étnicos territoriales, cuenta con especialización en derecho constitucional y máster en derecho internacional con énfasis en derecho internacional público de la Universidad Externado de Colombia.
Patricia Tobón ha sido asesora y consultora de diferentes organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, de derechos humanos y de entidades del sistema de Naciones Unidas. Los últimos 4 años hizo parte de la Comisión de la Verdad. Una de las primeras actividades de la nueva directora general de la Unidad para las Víctimas fue acudir a las comisiones primeras del Congreso de la República, donde habló acerca de la importancia de contar con mayores recursos para reparar a las víctimas. Requerimos hacer esfuerzos muy grandes en este plan de desarrollo para que todas esas entidades que tienen recursos en estos territorios podamos hacer una intervención sistémica, porque estas ayudas humanitarias no resuelven un problema que tienen las víctimas. Uno, el de la ocupación permanente de estos territorios por diferentes grupos armados que se disputan el control. Entonces las víctimas no solo se enfrentan a un hecho victimizante, sino a múltiples hechos victimizantes. Esto no lo resuelve solo la ayuda humanitaria. La segunda tiene que ver con que estas ayudas pues son insuficientes cuando estas víctimas no superan la línea de pobreza. Entonces, este es un asunto más grande. Yo les pido a ustedes que lo reflexionen, lo debatan. Nosotros entregaremos los insumos para que ustedes puedan valorar. Vamos a sentarnos con DNP y Hacienda para hacer los estudios técnicos requeridos de cuánto asciende realmente la necesidad según la cifra que reporta la unidad para las víctimas, y por supuesto todo el compromiso de trabajo de transparencia, de rendición de cuentas, de optimización de recursos para cumplir con la garantía de derechos de todas las víctimas del conflicto armado. Si eres víctima de violencia por el conflicto armado interno y cuentas con una MIPYME, puedes acceder a un respaldo del Fondo Nacional de Garantías en tu crédito. Recuerda que la solicitud la debes realizar ante tu intermediario financiero de confianza. Obtén mayor información a través de la línea 018-9101-88 o en www.fng.gov.co. Juntos aportamos al cambio. Fondo Nacional de Garantías. V Radio. En la ciudad de Barranquilla, en el Coliseo de Combate Sugar Baby, se cumplió el acto de reconocimiento de responsabilidades y solicitud de perdón público por parte de 3 exjefes paramilitares, dando cumplimiento a una sentencia de justicia y paz en un evento que comenzó hacia las 7 de la mañana con la presencia de más de 450 víctimas de las 1.750 que están incluidas dentro de esta sentencia. Recibieron acompañamiento psicosocial previo por parte de la Unidad para las Víctimas con estrategias de fortalecimiento y contención emocional. Los postulados, Salvador Mancuso, quien estuvo conectado a través de internet desde la cárcel donde está recluido en los Estados Unidos, pidió perdón a las víctimas, y Edgar Ignacio Fierro Flores y José Gregorio Mangonés, postulados también exparamilitares, pidieron perdón de forma presencial y reconocieron sus responsabilidades de los hechos violentos como desaparición forzada, desplazamiento forzado, homicidio y violencias basadas en género, entre otros, que fueron cometidos en diferentes departamentos de la zona Caribe colombiana. Este es el testimonio de las víctimas que participaron en este evento de perdón allí en Barranquilla. Bueno, me sentí bastante descargada porque fue algo muy doloroso recordar, y parece que hay un poquito de paz. Sentimos como una esperanza que tenemos algo que viene para pasar esto. Fue algo triste y a la vez un poco alegre. Siento paz pues en mi corazón. Le doy gracias. Buscamos las víctimas que esto no sea un acto de perdón judicial, y las propuestas de las víctimas son que ellos trabajen a través de todo un esfuerzo de las víctimas y a través de las entidades, se consolide un trabajo para la recuperación de las víctimas, la recuperación emocional, la recuperación física. El trabajo de los paras comienza hoy para que ellos también aporten a la paz de Colombia, para que ellos aporten a la justicia, a la verdad y a la reparación integral, como lo dice la ley
975 y la ley 1448. Este acto de perdón finalizó con un sentido homenaje a las víctimas del conflicto presentes allí. Se realizó a través de una actividad que pretendió dignificar a las víctimas, valorarlas y recuperar la memoria para que ninguno de estos hechos se vuelva a repetir. V Radio. Entre tanto, la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas envió un mensaje a la directora general de la unidad y la invitó a comenzar a trabajar en la reparación a las víctimas. Alejandro Márquez nos cuenta. Santiago, Marta, oyentes, muy buen día. Un mensaje para que su trabajo en la unidad garantice los derechos de las víctimas en el país envió Eucaris Salas, coordinadora del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Participación, a Patricia Tobón, a propósito de su llegada a la dirección de la Unidad para las Víctimas. Desde el Comité Ejecutivo y desde el plenario de la Mesa Nacional, desearle de todo corazón que su dirección en la Unidad para las Víctimas sea de éxitos, sea provechosa y por supuesto que sea garantista de los derechos de las víctimas del conflicto armado en el país. Por supuesto, ponernos a su disposición. Queremos trabajar articuladamente con ella y con todo su equipo para sacar todos los procesos de las víctimas adelante y que no haya más revictimización en este país. Por su parte, Ludirlena Pérez, también integrante del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional y defensora de derechos humanos, le recomendó a la nueva directora de la unidad humanizar la atención a las víctimas y escuchar a las mesas de las víctimas. Esperamos como víctimas del conflicto armado, parte de ella, humanización en la atención. Esperamos la capacidad de escucha y de articulación con las diferentes mesas del territorio, con las mesas departamentales y con la mesa nacional. Para V Radio desde Bogotá informó Alejandro Márquez. Y en Zipaquirá se realizó el lanzamiento del libro Memorias de unas guarichas, que recoge diferentes testimonios de mujeres víctimas de la violencia que pretenden elevar su voz para que se garanticen sus derechos. Vanessa Romero está con una de las protagonistas. Adelante, Vanessa. Les recibo desde Zipaquirá, compañeros, y les cuento que en este momento me encuentro con Adriana Salazar, lideresa, escritora y una de las organizadoras del lanzamiento del libro Memorias de unas guarichas. También es representante de la organización Alianza de Mujeres, que reúne a varias mujeres víctimas del conflicto armado, a quien le damos la bienvenida a V Radio. Muchísimas gracias a la Unidad para las Víctimas por interesarse en estos temas tan importantes para la sociedad, en una sociedad que está viviendo una abrumadora violencia y necesitamos definitivamente impactar en ese razonamiento para cambiar. ¿Hace cuánto surgió la idea de crear este libro y cuál es el objetivo? ¿Qué contiene? Este libro se empezó a gestar hace más de 3 años. Después de una triste episodio de un feminicidio en Guayabal de Siquima, en una vereda del municipio de Guayabal de Siquima, donde una mujer en condición de discapacidad fue asesinada por su padrastro y además quien tiempo anterior la había violado y la terminó matando. Entonces era otra mujer, otra noticia, otro feminicidio sin que nadie hiciera nada. Nosotros desde la sociedad civil quisimos hacer esta narrativa escrita para un rechazo a esa violencia que tanto nos está afectando en los territorios. Bueno, entiendo que son relatos reales de mujeres, de 12 mujeres víctimas de la violencia de diferentes regiones del país. Sí, son 11 relatos de mujeres cundinamarquesas en su mayoría, relatos reales de sus historias y por medio de la visión de la autora se convierte en una pequeña corta novela, 11 cortas novelas en el libro Memorias de unas guarichas. Bueno, estos relatos de víctimas del conflicto armado también se acompaña de una presentación de una obra de teatro. Sí, lo acompaña una hermosa obra de teatro que también lo que pretende es reforzar el tema cultural como la manera de reivindicar el alma de las personas. A veces cuando tanto vivimos en violencia, la cultura y el arte sea el medio por el cual desarmamos nuestro corazón. Entiendo que va a haber programación para presentarse en otras partes del departamento y hasta del país. Sí, claro, tenemos en Facatativá varias de nuestras lideresas, entre ellas nuestras escritoras, la musa, que es Stephanie Barbosa, una de las que sí puede mencionarse en este libro. Varias compañeras también de allá van a hacer diferentes eventos en el municipio de Facatativá. Además, todas las provincias del departamento tendrán este evento, obra de teatro y libro.
Bueno, Adriana, muchas gracias por estar en los micrófonos de V Radio. Muchísimas gracias a ustedes por interesarse en estos temas tan importantes para la sociedad. Y desde Zipaquirá les entrego a ustedes nuevamente la información, informó Vanessa Romero. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. El reconocimiento de las personas mayores como sujetos de derechos de especial protección permitirá conocer las afectaciones del conflicto armado a esta población. Conozca más en el curso de enfoque diferencial enviando sus datos a soporte.enfoque@unidadvictimas.gov.co. Certifíquese, es gratis. Recuerde que hasta este 27 de agosto estará abierta la exposición Sanaciones, Caminos de Resistencia, una invitación a comprender el territorio como víctima y a reconocer las violencias históricas que presenta el Centro Nacional de Memoria Histórica en el Parque Bicentenario. Atención, víctimas del conflicto. ¿Tienen una idea de negocio y no saben cómo desarrollarla? Ya está disponible Yo Quiero Emprender, una guía con toda la información para que las víctimas con emprendimientos puedan comercializar sus productos. Más información en la página web www.unidadvictimas.gov.co. Y vamos con las noticias desde las regiones con Eberto Amor Beltrán y Carlos Julio Hernández. Adelante, compañeros. Compañeros, gracias. Un saludo cordial a ustedes y, por supuesto, a todos los oyentes. En Cali se entregaron más de 400 indemnizaciones a víctimas del conflicto. La noticia con Luz Jenny Aguirre. Reciban un cordial saludo desde la ciudad de Cali. Quiero contarles que en esta ciudad se realizan jornadas de entrega de cartas de indemnización a las cuales fueron convocadas 418 personas. La idea es que con los documentos que ellos reciben puedan reclamar en el banco correspondiente recursos que suman cerca de 4.500 millones de pesos. Paola y su mamá Gloria Castillo estuvieron en esta jornada y hablan del sueño que quieren cristalizar con el recurso recibido. Yo con mi mamá he pensado como hacer un negocio, una miscelánea o una tiendita. Y ahí poco a poco uno va reuniendo. Yo como soy inteligente, yo reúno para comprar una casita. Mi sueño es comprarle una casa a mi mamá. Por ahorita yo estoy trabajando con chontaduro, así que con los camiones que llegan del Cauca y de Putumayo. El señor Don Rogelio, él me ayuda y me llama. Me dice, Jimena, vea, ya llegaron los camiones para que me los reparta y nosotros los repartimos en los distritos de Agua Blanca. Todos los trámites con la Unidad para las Víctimas son gratuitos y no requieren de intermediarios. Este es un mensaje que se reforzó en estas jornadas realizadas en la ciudad de Cali. Se estima que en el Valle del Cauca el 12,8% de la población es víctima del conflicto armado. Desde que está en vigor la Ley de Víctimas o Ley 1448 del 2011, han sido entregados por indemnizaciones recursos cercanos a los 512.000 millones de pesos en este departamento, informó desde el Valle del Cauca Luz Jenny Aguirre. Y en el Tolima también se entregaron indemnizaciones a las víctimas. Los detalles con John Carlos Rincón. En Ibagué, la Unidad para las Víctimas entregó cartas de indemnización a cerca de 450 personas sobrevivientes del conflicto armado por un valor cercano a los 5.000 millones de pesos. Alfonso Beltrán Reyes, víctima del municipio de Cunday, nos contó acerca de su dura experiencia por cuenta de la violencia y sobre sus proyectos en materia agrícola y ambiental, los cuales planea materializar con los recursos recibidos por parte de la unidad. He sufrido la violencia en todo su extremo, en ocasiones desplazado hacia otras partes como foráneo. He sufrido el rigor de las persecuciones por todos los actores armados. Pienso trabajar con café especial, para la cual ya empecé a hacer semilleros. Y tenemos un programa de huerta casera sin químicos. Queremos colaborar llevando a casa toda nuestra producción. El mejoramiento de vivienda es otra de las prioridades para los beneficiados en esta jornada. Es el caso de Elí Garzón, proveniente del municipio de Río Blanco.
Estoy agradeciéndole a la unidad de víctimas ya que me llegó esta oferta que tanto esperaba. No, en la vivienda porque me rodó la casa ahora con el invierno y entonces me sirven. Víctimas como Carmen Aguirre destinarán los recursos recibidos en el fortalecimiento de su idea de negocio como medio de subsistencia. Precisamente hoy me están entregando a mí la carta al cheque para la ayuda y voy a invertir esa plática en algún negocio. Y que muchas gracias a todos los de la isla. En el presente año, la Unidad para las Víctimas ha entregado más de 2.000 cartas de indemnización en el Tolima, con una inversión que supera los 20.000 millones de pesos. Desde Ibagué para V Radio informó John Carlos Rincón. Otra jornada de entrega de cartas de indemnizaciones también se llevó a cabo en el departamento de Risaralda. Los protagonistas de estas jornadas nos los trae desde el eje cafetero Edwin Herrera. Víctimas provenientes de todos los rincones del departamento de Risaralda recibieron en Pereira la medida de reparación individual entregada por la Unidad para las Víctimas. En total, la entidad entregó en esta zona del país 177 indemnizaciones por valor de 1.857 millones. Este dinero les servirá para mejorar su calidad de vida. Moisés Nagles, uno de los beneficiarios de la jornada, nos habló al respecto. Muy agradecido y seguir para adelante con la causa que llevamos como miembro integrante de la mesa. Estoy muy agradecido con la Unidad para las Víctimas que me haya tenido en cuenta con tanto sacrificio que hemos hecho en el bienestar de las víctimas. Y aquí estamos para seguir adelante luchando en el bienestar de las víctimas. Según los datos estadísticos de la Red Nacional de Información, en el departamento de Risaralda, 97.565 personas son sujetos de atención por parte de la unidad. De este universo, la entidad ha pagado 19.760 indemnizaciones por valor de 137.960 millones de pesos. Más de 130 indemnizaciones entregó la Unidad para las Víctimas en Quibdó. La noticia con Yasser Perea. La indemnización por vía administrativa que reciben las víctimas del conflicto armado es la oportunidad para ellas y sus familias de poder materializar sueños y continuar con ciertas maneras de vida. Este es el caso de Yuri Mosquera, una joven proveniente del Alto Baudó, que recibió esta compensación económica de parte del Gobierno Nacional a través de la Unidad para las Víctimas y que seguirá una de las recomendaciones hechas para realizar una buena inversión de esos recursos recibidos. Muy buenas tardes, soy la señorita Yuri Mosquera. Estoy agradecida con la Unidad de Víctimas. Gracias por el apoyo que me están dando. Con el apoyo que me dieron le voy a hacer un mejoramiento a la casa de mi mamá y a estudiar, a ser una buena persona. Yuri hace parte de las 137 víctimas que se benefician con esta indemnización en Chocó en el mes de agosto y que entregaron más de 1.213 millones de pesos para dinamizar la economía de la región. Informó para V Radio Yasser Perea. De otra parte, en el Caquetá, la Unidad para las Víctimas entregó esquemas especiales de acompañamiento comunitario para fortalecer proyectos productivos de las víctimas del conflicto. La información la tiene Indira Lorduy. Con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de 41 familias víctimas del conflicto ubicadas en zona rural del municipio de Morelia, Caquetá, la Unidad para las Víctimas hizo entrega de esquema especial de acompañamiento comunitario para el establecimiento de huertas caseras. Esta entrega hace parte de la implementación del plan de retorno y reubicación que impactará de manera positiva a 119 personas de las veredas Bolivia, Bruselas, Palmarito, Sinaí y La Virginia. Escuchemos a Jair Rincón Rodríguez, beneficiario. Es un honor para nosotros los campesinos que nos den estas ayudas que son alimentarias para nosotros del campo, para nosotros sacar adelante nuestra familia. Así es que se construye la paz. Yo creo que estamos totalmente muy agradecidos. Cada familia recibió un kit que incluye fumigadora, carretilla, abono y semillas, entre otros componentes, y cuyo buen uso aportará de manera significativa a los procesos de nutrición. Estuvimos dialogando con Guillermo Vargas Fajardo, otro de los beneficiarios. Vamos a fortalecer nosotros mucho nuestra economía, la seguridad alimentaria para todos nosotros y nuestra familia. Que es lo más importante y que pues esto se siga dando y gracias a Dios pues a la unidad de víctimas y al señor alcalde porque ya son varios proyecticos que se han venido sacando, que hemos sido beneficiarios estas personas que hacemos parte como al plan retorno. La inversión que supera los 68 millones de pesos sin duda generará los mejores frutos en la medida en que se cumpla con una adecuada implementación y con la producción de maíz, plátano, cebolla y tomate, entre otros. Desde Morelia, departamento del Caquetá, informó Indira Lorduy para V Radio.
En norte de Santander se fortalecen las iniciativas de emprendimiento de las víctimas del conflicto. La nota con Carlos Eduardo Galeano. Estos recursos los pienso invertir en el fortalecimiento de mi proyecto de vida y de mi proyecto de emprendimiento, el cual es una empresa de servicios. Nosotros prestamos servicios de aseo. Estas iniciativas, como la de Sergio Alarcón, reconstruyen los proyectos de vida de esta población, ejemplo hoy de resiliencia, que al igual que José del Carmen Pino, realizan un uso adecuado de los recursos por reparación individual. Lo voy a invertir en accesorios para mascotas, una unidad productiva que tengo, y para poder mejorar el sustento de mi familia, de mis hijos y de mi esposa, y tener una mejor calidad de vida, para emprender, ser un emprendedor, que eso es lo que siempre ha querido. Las mujeres no se quedan atrás. Hoy buscan generar sus propias fuentes de ingreso para convertirse a mediano plazo en fuentes generadoras de empleo, como lo expresa Gabriela Ríos. Voy a invertir la plata que me dieron de la indemnización por desplazamiento. Continúo reabriendo un negocio que tenía hace año y medio de hamburguesas que se llamaba Fantastic Burger. Las iniciativas fueron dadas a conocer en el marco de la jornada de indemnización que adelantó la unidad en Cúcuta durante el mes de agosto, donde entregó más de 1.500 millones de pesos a alrededor de 200 víctimas del conflicto armado. Desde la capital de norte de Santander, informó para V Radio Eduardo Galeano. Y en Antioquia, víctimas microempresarias fortalecen sus proyectos de confecciones. Juan Carlos Monroy nos cuenta los detalles. Buenos días a nuestros oyentes. Esta es una historia de superación, porque son víctimas del conflicto, pero con su resiliencia se superan, y ahora 40 microempresarios en Antioquia podrán fortalecer sus talleres de confecciones o aumentar producciones con los insumos textiles donados por la Unidad para la Reparación a las Víctimas. Emil Cealza es una de ellas. Yo ya tengo 11 maquinitas de emprendimiento, trabajo como con 4 o 5 trabajadoras. Entonces así yo creo prendas y las vendo y le doy trabajo a ellas. A Medellín llegó hace más de 15 años desplazada del municipio de San Carlos por el enfrentamiento entre las guerrillas y los grupos de autodefensas. Yo fui desplazada forzosamente, perdí mi cabeza, la perdí no porque recuperé algo, pero sí prácticamente perdí más de la mitad, me enredé, perdí familiares y bueno, ya hemos superado gracias a eso y a la ayuda que nos han prestado todas las unidades de víctimas. Estas donaciones de telas para confecciones benefician a microempresarios y organizaciones de mujeres en municipios antioqueños que hacen parte de comunidades donde la Unidad para las Víctimas implementa planes de reparación colectiva. Desde Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. En Santander se realizó una feria de negocios donde se exponen las ideas para las víctimas del conflicto. Miguel Alcalá con la nota. Adelante, Miguel. Hola compañeros y oyentes de V Radio, yo los saludo en este momento desde Floridablanca, en el departamento de Santander, en la feria de negocios que está realizando la Fundación Artesanías de Colombia. Esta feria está dedicada para exponer los emprendimientos e ideas de negocio de las víctimas del conflicto armado. Estuvimos hablando con Sandra Salazar, ella es una víctima proveniente del municipio de Curití, aquí en Santander, quien nos cuenta cómo ha sido el apoyo de la Unidad para las Víctimas en su proceso como microempresaria de productos y artesanías hechos en Fique. Esto fue lo que nos contó. Por parte de la Unidad de Víctimas también hemos tenido bastante respaldo y apoyo para participar en los diferentes eventos que se van formando en las diferentes regiones y así participar y poder lograr muchos beneficios tanto en capacitaciones de formación para poder seguir creciendo con nuestro negocio. Bueno compañeros, y yo termino contándoles que el apoyo a estos emprendimientos víctimas del conflicto hace parte del plan de cooperación internacional que viene realizando la Unidad para las Víctimas en el departamento de Santander y en todo el país. Este fue un informe para V Radio, informó desde Floridablanca, Santander, Miguel Alcalá. Estas fueron las noticias desde las regiones de Colombia. Soy Eberto Amor Beltrán en V Radio. Hasta pronto.
Si eres víctima de violencia por el conflicto armado interno y cuentas con una MIPYME, puedes acceder a un respaldo del Fondo Nacional de Garantías en tu crédito. Recuerda que la solicitud la debes realizar ante tu intermediario financiero de confianza. Obtén mayor información a través de la línea 018.0910188 o en www.fng.gov.co. Juntos aportamos al cambio. Fondo Nacional de Garantías. En V Radio, la oferta institucional para las víctimas, vía Esnarí. Y la oferta institucional para las víctimas en V Radio es con Freddy Arengas. Adelante, Freddy. Compañeros, muchas gracias. Les cuento que la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica lanza la cátedra abierta denominada Justicia Transicional, Memoria Histórica y Paramilitarismo en Colombia. Este nuevo dispositivo de apropiación social tiene como propósito exponer metodologías, lecciones aprendidas y hallazgos producidos durante los 10 años de la aplicación del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica en el marco de la Ley 1424 de 2010. Así lo señaló Lucas Rodríguez, profesional especializado de la Dirección de Acuerdos de la Verdad. Su objetivo es divulgar la contribución realizada por la Dirección de Acuerdos de la Verdad sobre el fenómeno paramilitar en Colombia, permitiendo que las personas puedan reflexionar y profundizar sobre el acontecer histórico y social en el conflicto armado reciente. Esta cátedra está dirigida a todas aquellas personas interesadas en conocer el trabajo de la Dirección de Acuerdos de la Verdad y en aproximarse al estudio del fenómeno paramilitar en Colombia. En especial está dirigida a víctimas del conflicto, líderes e integrantes de organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, estudiantes universitarios, operadores de justicia y otras personas que quisieran conocer más sobre el tema. La cátedra es de acceso público y se desarrollará de manera virtual. Cualquier persona puede inscribirse, a ver en cuál momento de las 4 sesiones puede participar. Al final del curso, la persona podrá obtener su certificado. Esta es la información de oferta institucional con Freddy Arengas. Así termina V Radio. Síganos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube Unidad Víctimas Col. Nos despedimos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. No olviden visitar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral.